Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos ven por medio de, de este canal de YouTube. Sean bien bendecidos en este día, que la gracia de Dios eh, esté con cada uno de nosotros siempre. Le damos gracias a Dios por un día más de vida que Él nos regala. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Y para siempre su bondad, para siempre su misericordia para cada uno de nosotros. Les habla su hermana y amiga Magda García desde aquí de Honduras, saludándoles en esta mañana. Que la gracia de Dios esté con cada uno de todos nosotros, que sus misericordias estén con cada uno de nosotros, que su sangre nos cubra cada uno de todos los que habitamos en la tierra. Y hoy es un buen día siempre para buscar del Señor. Hoy es un día aceptable, aún todavía podemos acercarnos a nuestro Dios y Él está atento a nosotros, atento a que nosotros nos arrepintamos, atento a que nosotros nos convirtamos a Él. Sus brazos aún están extendidos para la humanidad, sus brazos aún están abiertos esperando que alguien abra su corazón para Él poder entrar en nuestros corazones, amados amigos y amados hermanos. Así es de que seguimos reflexionando siempre sobre la palabra de Dios, porque no hay otro tesoro más grande que nosotros podamos tener sino la palabra de Dios y nuestro Dios en nuestros corazones. No hay cosa que valga más que tener a Cristo en nuestro corazón y que guardemos su palabra en nuestro corazón como el tesoro más grande, como el tesoro más hermoso que podamos tener. Y hoy quiero leer unas lecturas aquí, quiero leer en el libro de Génesis 3:17, quiero leer hoy, hermanos y amigos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento para la tierra? Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. De repente Dios es como un padre de familia para nosotros, que cuando nosotros somos padres y tenemos nuestros hijos, nuestro propósito como padres es que nuestros hijos sean felices. Nuestro propósito como padres es que nuestros hijos vivan bien, que no estén tristes, sino que estén alegres, estén bendecidos, estén victoriosos. Pero cuando nuestros hijos nos desobedecen, nos sentimos tristes como padres, nos sentimos afligidos como padres cuando nuestros hijos nos desobedecen. Y es que la desobediencia trae consecuencias, y la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del pecado, dice la Biblia, que es la muerte, por cuanto todos, dice la palabra de Dios, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es de que todos hemos pecado, todos por naturaleza somos pecadores, todos por naturaleza estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros hijos y nosotros le decimos a nuestro hijo, pórtese bien, hijo, haga esto otro, porque si usted hace esto, usted va a vivir, si usted hace esto otro, usted va a morir. Y nosotros así aconsejamos a nuestros hijos terrenales, ¿verdad? Y cuando vemos que hablamos a nuestros hijos y nuestros hijos no los entienden, venimos nosotros como padres y agarramos una varita y los disciplinamos, porque aún hasta la Biblia nos dice que hay que disciplinar a nuestros hijos. Y cuando ellos no nos hacen caso, agarramos una varita y venimos y los castigamos, porque es parte de la educación que damos a nuestros hijos. Entonces, de alguna manera, nuestro Dios a nosotros también nos educa, permitiendo el mal, permitiendo las enfermedades, permitiendo todo lo que pasa, porque todo lo que pasa es con un propósito, todo lo que pasa en la tierra es porque Dios lo permite. Nada de lo que pasa en esta tierra pasaría si Dios no lo permitiera. Así es de que Dios tiene planes y propósitos para con nosotros. Entonces, como le decía a nuestros hijos, cuando ellos nos desobedecen, nosotros venimos
y los disciplinamos de alguna manera, Dios también nos disciplina a nosotros, amigos y hermanos. Dios también nos disciplina a nosotros cuando Dios mira, porque Dios tiene cuidado de su creación y Dios sabe hasta dónde puede dejar al mundo hacer el bien. Dios sabe hasta dónde puede hacer que el ser humano haga la maldad. Y cuando Dios mira que la maldad se sobrepasa, pues de repente Él tiene que poner su mano de alguna manera, ¿verdad? Para poder refrenar un poco la maldad en la tierra. Porque podemos ver hoy en día cuánta maldad hay en la tierra, cuánto el ser humano se ha corrompido, cuánto el ser humano se ha apartado del Señor ahora en los tiempos en que estamos viviendo. Estamos viviendo en los tiempos como de Sodoma y Gomorra, que eran tiempos, dice que los hombres se echaban con hombres y las mujeres con las mujeres, y vino aquel gran, hasta que un día Dios dispuso destruir aquella ciudad porque era tanto el pecado que había que a Dios no le agradó. Entonces ahorita estamos viviendo tiempos de consecuencia. La consecuencia del pecado trae muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Así es de que podemos mirar cuántas muertes hay hoy en día. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque una persona que ande en buenos pasos no muy fácil va a perecer. Una persona que haga la voluntad de Dios no muy fácil va a perecer. Pero una persona que es indiferente a Dios, una persona que quiere hacer lo que quiere, que se corrompe, que hace la maldad hasta los humos, también la consecuencia vendrá de esa misma manera. Y mire, vamos a leer aquí en el libro de Génesis 3:17, vamos a leer lo que dice la palabra en Génesis 3:17, dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito serás en la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire, mire la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado, esa es la muerte, ¿verdad? Eso era lo que estábamos diciendo, que la consecuencia del pecado es la muerte. El plan de Dios para nosotros era que fuéramos felices cuando creó aquel huerto en el Edén. Ese fue el plan de Dios para nosotros, que viviéramos felices, en paz, sin trabajo. Pero como desde ya empezó a empezó a existir la desobediencia, entonces por causa de esa desobediencia ahora pudimos ver lo que vino después de que Adán y Eva desobedecieron. Fue cuando Dios los maldijo, dice la tierra, con el sudor de tu frente mantendrás a tus hijos, y a la mujer le dijo, con dolor darás a luz a tus hijos. Entonces podemos ver que el pecado trae consecuencias. El pecado, y podemos ver hoy en día cuánto pecado, cuánta maldad hay en la tierra. Podríamos decir que lo que está pasando es una consecuencia de tanto pecado, una consecuencia de tanta maldad en la tierra. Entonces, de alguna manera, Dios busca disciplinar al ser humano. No es que Dios quiera el mal para el ser humano. Dios no quiere que nosotros suframos, pero por causa de la desobediencia, por causa de que a veces no entendemos cuando se nos habla, entonces esa es la consecuencia del pecado. Como les decía al principio, cuando nosotros tenemos nuestros hijos y los corregimos a nuestros hijos es porque los amamos. Así es Dios con nosotros. Cuando Dios a nosotros nos trata de corregir es porque nos ama. Cuando Dios a nosotros trata de disciplinarnos es porque nos ama. Imagínense, ahorita todavía estamos vivos, ahorita todavía podemos buscar de Dios, ahorita todo lo que sucede en el mundo entero puede ayudarnos a pensar en que debemos devolvernos a Dios y Él se volverá a nosotros. Pero eso es lo terrible del ser humano, que el ser humano no quiere entender. Hay que entender ya, hermanos y amigos,
hay que entender ya que ya es tiempo de volvernos a Dios para que Él se vuelva a nosotros. No esperemos que la disciplina de Dios caiga sobre nosotros para buscarle. No esperemos estar graves en una cama para poder buscar el rostro de Dios. Busquemos el rostro de Dios ahorita que tal vez estamos sanos, ahorita que nosotros podemos caminar, ahorita que nosotros podemos ir a una iglesia y adorar al Rey, aunque ahorita todas están cerradas por causa, ¿verdad?, de la emergencia que estamos viviendo en el mundo entero, pero si Dios lo permite y nos da vida, veremos a ver si Dios nos da la oportunidad otra vez de congregarnos, porque el mañana solo Dios lo conoce. Nosotros podemos decir lo que estamos viviendo hoy, lo podemos asegurar, pero no sabemos mañana, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si ya mañana ya no va a existir, pero aún ahí en su casa, encerradito, porque ahorita esas son las reglas que debemos de seguir, que debemos de estar encerraditos en casa y con nuestra familia, no salir sino solo para lo necesario. Y así de esta manera estamos contribuyendo, ¿verdad? A no enfermarnos nosotros mismos y a no enfermar a los que nos rodean. Así es de que en esta hermosa hora, ahí en casa nosotros podemos constituirnos en una casa para Dios. Ahí en casa usted se puede volver a Dios y decirle: Señor, yo te pido perdón en esta hora por todas las veces que yo te he fallado. Yo me reconcilio contigo en esta hermosa hora. No sé qué hora podría ser donde usted se encuentra, pero usted puede decirle al Señor: Señor, yo me reconcilio contigo, yo acepto tu nombre, y vivir de ahí para allá una vida conforme la palabra de Dios dice que vivamos. Y de esa manera estamos asegurando nuestra vida con el Señor. De esa manera estaremos asegurando nuestra entrada a ese reino de los cielos. De esa manera de arrepentirnos y también convertirnos, porque no solamente es arrepentirnos, hay que convertirnos de todos los pecados y hay que volvernos a Dios de todo corazón y decirle a Él que nos lave, decirle a Él que nos purifique, decirle a Él que nos renueve, decirle a Él que nos haga cada día nuevas criaturas para que Él nos lave nuestros vestidos para que podamos entrar por esas puertas de esa ciudad santa. Entonces, amados hermanos y amigos, Dios permite todas las cosas con un propósito. El propósito de Dios siempre ha sido que nosotros le busquemos. El propósito de Dios es que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos de nuestros malos caminos. El propósito de Dios no es que nosotros muramos, pero a veces el mismo pecado, esa es la consecuencia del pecado, todas esas pestes, esas enfermedades, todo eso es consecuencia del pecado. La muerte, los muertos que podemos ver diariamente es consecuencia del pecado. Entonces, así nos dice la palabra de Dios. Como les decía, Dios de alguna forma permite las cosas para que nosotros nos disciplinemos, para que nosotros nos eduquemos, para que nosotros le busquemos al Señor, porque el ser humano hoy en día de repente se ha convertido en peor que un animalito, porque los animalitos pues no le hacen daño a nadie, ¿verdad? Los animalitos, de repente hoy en día los animalitos son más entendidos que los seres humanos. Entonces, hermanos y amigos, tenemos 5 sentidos, tenemos inteligencia, Dios nos da inteligencia. Hoy es el día que debemos de buscar de Dios, hoy es el día que debemos de volvernos a Dios, y quizás Dios tenga misericordia de la humanidad, así como lo hizo con la ciudad de Nínive, como hablamos la vez pasada, que Dios había dicho que iba a destruir aquella ciudad porque había demasiada maldad en aquella ciudad de Nínive. Entonces Dios mandó a un profeta y dijo que iba a destruir esa ciudad. ¿Por qué? Por causa de tanto pecado que ahí había. Pero dice la palabra de Dios que vino aquella gente y se arrepintieron de sus malos caminos, pidieron a aquellos gobernadores y decidieron ponerse en ayuno y en oración, decidieron volverse a Dios, aún a los animalitos los pusieron a ayunar. Entonces Dios vino y tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande y misericordia. Dios es un Dios lento para la ira y grande y misericordia. Y ese mismo Dios que era el Dios de esos tiempos es el mismo que ahora adoramos. Volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. No
No sigamos pecando porque la paga del pecado es muerte. No sigamos haciendo lo malo porque lo malo trae consecuencias. Hay un dicho en el mundo que dice que nadie, todo lo que aquí en la tierra se hace, aquí mismo se paga. Y mire qué caro se paga el pecado. El pecado se paga muy caro. El precio del pecado es la muerte. Y la muerte, no solamente la muerte aquí, sino que la muerte eterna. La muerte eterna, esa muerte donde dice la Biblia que el gusano nunca muere. Entonces hoy es tiempo de evitar esa muerte eterna. Hoy es tiempo de volvernos a Dios. Hoy es tiempo de decir al Señor que he aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser parte de tu reino, parte de tu obra. Todavía hoy podemos arrepentirnos y todavía hoy, si morimos, pues que muramos para Dios, y si vivimos, pues que vivamos para Dios. Entonces eso nos dice en esta palabra de Dios. Dios tiene propósitos. Dios no permite el sufrimiento porque Dios es malo. Dios no es malo. Todo hombre sea malo, pero Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Si Dios fuera malo, desde el primer día que el ser humano pecó lo hubiera exterminado, pero Dios no es malo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Lo único que podemos ver desde el principio cuando Adán y Eva pecaron es que el pecado sí trae consecuencias y la paga del pecado es la muerte. Así es de que volvámonos a Dios, humanidad entera, volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Hoy todavía hay tiempo. No vaya a ser que de repente sea la venida de Cristo y todavía nosotros estemos en esa vida desenfrenada. Todavía nosotros estemos en esa vida de pecado. Y ahí sea el lloro y el crujir de dientes. Imagínense que ahorita, aparte de estas enfermedades que están pasando en el mundo entero, esta enfermedad que tiene conmocionado el mundo entero, hay otras cosas que están pasando en el mundo. Está el padre contra el hijo, está el padre que viola a su propio hijo, está el padre que viola a su propia hija, está... es tanto pecado que hay, está temblando la tierra también por todos lados, porque la tierra está temblando. Entonces, yo le voy a decir una cosa, que yo antes de que esta enfermedad empezara a estar como está ahorita, que empezaban a hablar de la enfermedad, yo soñaba que venía un gran terremoto a la tierra. Yo hace tiempo no soñaba cosas así, de la hora que yo era cristiana. Bueno, nunca había soñado un sueño así como el que soñaba, de que venía un gran terremoto a la tierra y luego que ya era la venida del Señor. No vaya a ser, hermanos y amigos, que la venida del Señor sea hoy mismo, mañana o pasado, y nosotros todavía no estemos preparados. Preparémonos con el Señor ahorita que todavía hay tiempo. Preparémonos, hermanos. Hermanos, porque aún nosotros como cristianos debemos de acercarnos más a Dios para que Él se acerque a nosotros. Preparémonos, aquellos que se han caído de las cosas de Dios, levántense, aún hay tiempo de levantarse. No digan que el pecado es más grande, porque es que el pecado que están cometiendo también es muy grande para arrepentirse, porque para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios nos dice que vengamos a Él tal como estamos. Y Él dice que nos va a limpiar, Él dice que nos va a sanar. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, de cierto, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, imagínense las promesas lindas de Dios, pero eso es lo que pasa con el ser humano, que Dios lo ha ignorado. No ignoren más al Señor, amigos y amigas. No ignoren a Cristo Jesús, que es el único que puede librarnos, el único que puede librarnos de la muerte y del infierno, el único que puede librarnos de los sufrimientos en esta tierra y también librarnos de los sufrimientos que han de venir a esta tierra después de que muramos, porque en la muerte no se termina todo. Después de la muerte viene el gran juicio final, donde cada uno de nosotros nos presentaremos delante del trono de Dios
para dar cuentas a Dios de lo que hicimos. Imagínense que dice la Biblia que aún de toda palabra que el hombre hable en la tierra, aún de esa va a dar cuenta en aquel día. Entonces, imagínense, hay que cuidar nuestra boca, hay que cuidar nuestra lengua de no hablar esas palabras malas. Yo escucho personas que hasta de gusto dicen malas palabras, Dios mío, hasta lo hacen como por chiste decir malas palabras, hasta lo hacen de como de burla decir malas palabras. No, cuidemos nuestra boca, porque esos son los resultados que estamos viviendo hoy en día, que la gente vive muy desenfrenada, la gente se ha desenfrenado, la gente habla, maldice, habla malas palabras, habla lo que quiere hablar. Y claro, Dios nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Todo. Dios nos ha dado libertad a todos, pero no usemos esa libertad para lo malo. Usemos la libertad para lo bueno. Usemos la libertad para adorar a nuestro Dios. Usemos la libertad para buscar a nuestro Dios. Usemos la libertad para doblar nuestras rodillas delante de la presencia de Dios y decirle que nos perdone, que sane nuestra tierra, que cubra nuestras familias, que los que no se han arrepentido se arrepientan, que los que se han caído de su gracia se levanten. Así es de que en esta hora, hermanos y amigos, si hay alguna persona que se ha extraviado el camino, que se ha caído o que está viviendo fuera del propósito de Dios, en esta hora le decimos de que se arrepienta de sus pecados. En esta hora usted ahí donde se encuentre puede ponerse a cuentas con Cristo Jesús y será un alma más para Dios, siempre y cuando decidamos vivir una vida nueva en Cristo Jesús, porque eso es lo que Cristo quiere, que vivamos una nueva vida en Él, una vida agradable delante de su presencia, que seamos un templo limpio, un templo ordenado. ¿A quién no le gusta vivir en una casa bien ordenadita, bien bonita, bien aseadita? A cualquiera, ¿verdad? Si llega a una casa donde mira todo aquello bien bonito, bien ordenadito, le dan ganas de vivir ahí y dice uno, qué linda casa, yo quisiera tener una así para morar ahí. Así es Dios con nosotros nos convertimos en una casa para Dios, pero que debemos ordenar nuestra casa para que nuestro Dios more en nuestros corazones. Nuestra casa debe estar limpia, nuestra casa debe estar ordenada. Pero eso se va logrando poco a poco. Podemos venir a Dios tal como estamos. Usted puede venir a Dios tal como está. Lo demás poco a poco usted lo va a ir logrando. Lo demás Dios va a ir cambiando su mente y su corazón según usted vaya conociendo la palabra de Dios. Según usted vaya leyendo la palabra de Dios, usted también va a ir cambiado de su forma de ser. Esta es otra cosa de las cosas bellas que Dios hace, que Dios es el que cambia, Dios es el que transforma, pero para que Dios haga esas cosas nosotros tenemos que darle a Él la oportunidad, porque Dios es un caballero, Dios no es un abusivo, Dios es todo un caballero, que para que Dios entre en su corazón usted tiene que abrirle su corazón a Dios. Si usted no le abre su corazón a Dios, Él no va a entrar, porque Él no es un atrevido, Él no es un abusivo. Él es un Dios que entra si usted le abre el corazón. Ábrale el corazón al Señor para que Él entre y haga una morada, un templo y morada de su Espíritu Santo en usted. Ábrale el corazón a Dios, no se niegue a Dios. Mire que Dios es todo lo contrario del enemigo. Dios, para que Él pueda entrar en nuestros corazones, nosotros tenemos que abrirle el corazón. Pero el enemigo no, el enemigo solo con una milésima con una milésima que usted le dé de oportunidad, Él lo destruye, porque ese es el trabajo del enemigo. La Biblia dice que el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir, pero Dios no. Dios ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, esa vida. Entonces, para que tengamos esa vida de abundancia y vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida, arrepentidos y convertidos, dice la Biblia, y vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces yo les digo en esta hora, busquemos del Señor, volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros.
Dios no permite el sufrimiento porque es malo. Dios permite el sufrimiento porque la paga del pecado es la muerte y el mundo está demasiado exagerado en pecado. Y estamos pudiendo ver las consecuencias del pecado. Estamos viendo las consecuencias del pecado en esta tierra. Estamos viendo esas consecuencias del pecado ahorita. En el mundo entero estamos viendo las consecuencias de lo que es el pecado. Vamos a leer aunque sea de carrerita otros textos. Vamos a leer en Deuteronomio 28. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio. Esta palabra es algo muy complicada, ¿verdad? De decirla. Deuteronomio. Yo a veces digo deuteronomio, mejor así, como quien dice, acortando la palabra, porque es una palabra difícil de pronunciarla, porque es larga. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 28. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Vamos a leerlo aunque sea de carrerita. Vamos a leer estos temas que son muy importantes para traerlos a memoria las cosas que estamos pasando hoy en día. Mire cómo dice Deuteronomio 28, 1. Dice: bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mire qué lindo esto. Si oyeres la voz de Jehová y atendieres, Él te exaltará. Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Él te exaltará, dice, sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, dice, todas estas bendiciones. Mire cuántas bendiciones vendrán si somos obedientes a Dios y a la palabra de Dios, si le servimos a nuestro Dios. Mire las consecuencias que vendrán de la obediencia, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Vendrán sobre ti, dice, todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad. Bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Imagínense, van a ser benditos nuestros hijos también si nosotros le servimos a Dios. Aún nuestros hijos van a ser bendecidos, aún nuestros hijos van a ser algo especial para Dios. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. El fruto de tu tierra también será bendito si eres obediente al Señor. El fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendito serás tú. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Bendita será nuestra entrada y nuestra salida también si le servimos a Dios. Mire qué lindo las promesas de Dios para nosotros. Gloria a Dios, mire qué hermoso. Jehová derramará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por otro camino se irán. Mire, aunque se levanten enemigos contra nosotros, esos enemigos Dios los destruirá. Así dice la palabra de Dios aquí, mire. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo, dice, gloria a Dios, como lo ha jurado. Y verás todos los pueblos de la tierra y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán.
Esas son las consecuencias, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si nosotros le obedecemos a nuestro Dios. Te abrirá Jehová, dice, su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra, a su tiempo. Mire qué Dios tan lindo el que tenemos. Y aún el ser humano siendo malo, aún el ser humano siendo malo como es, Dios manda la lluvia para buenos y para malos. Se imagina hasta dónde llega el amor de Dios tan grande para la humanidad, que aún el ser humano sin servirle a Dios recibe lluvia, siembra y cosecha. Dios es bueno, Dios es tan lindo, Él no es vengativo, Él es un Dios de amor. Si lo único que a Dios no le agrada es el pecado. Esa es la gran separación del hombre y Dios, el pecado. Eso es lo que al hombre lo separa de Dios, el pecado. No es otra cosa, porque Dios nos ama a todos, a todos. Dios nos ama a buenos y a malos, a asesinos y a no asesinos. Dios nos ama a todos, a todos. Lo único que Dios no ama es el pecado. Eso es lo único que Dios no ama. Entonces estas son las consecuencias, dice, de la obediencia. Te pondrá Jehová Dios, dice, por cabeza y no por cola. Seremos cabeza y no cola si obedecemos a nuestro Dios. Y si no te apartares de todas, dice, sus palabras que yo te mando hoy, vendrán a ti todas estas bendiciones si nosotros no nos apartamos del camino de Dios. Ahora vamos a ver la consecuencia de la desobediencia, que eso es lo que estamos viviendo ahorita en día. La consecuencia del pecado es muerte. Muerte es la consecuencia del pecado. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, mortandad por todos lados. Por causa del pecado viene la muerte. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de tu Dios para procurar cumplir, porque nunca es que vamos a cumplir todo, pero procuramos cumplir, procuramos hacer lo que Dios nos manda que hagamos. No es que ya lo hemos alcanzado todo, como dijo el apóstol Pablo, pero procuramos hacer lo más que podamos hacer para Dios. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Esa es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia del pecado, mire. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasto. Oiga bien, maldito tu canasto. Maldito serás en tu entrada y en tu salida. Será todo lo contrario de lo que habíamos leído, ¿verdad? Antes decía que iba a ser bendito nuestro entrar y nuestro salir si obedecemos, pero si desobedecemos, no. Si desobedecemos va a ser maldito nuestro entrar y nuestro salir también. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano, oiga bien, e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad, porque la maldad trae consecuencias y la consecuencia de la maldad es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es lo que Dios nos ofrece, vida eterna, vida en abundancia. Pero si no obedecemos a Dios, lo que viene es muerte, y no solo muerte de este cuerpo que tenemos carnal, sino muerte espiritual también, muerte eterna, en el castigo eterno, en el infierno de fuego que dice la Biblia que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, porque Dios no lo preparó para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Y mire cómo sigue diciendo la palabra de Dios. Jehová traerá sobre ti mortandad. Jehová traerá sobre ti mortandad, y eso es lo que estamos viviendo ahorita, mortandad, que te consumirá
de la tierra, en la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con crisis de fiebre, dice, de inflamación, de ardor, con ceguera, con calamidad repentina y con añulo, dice aquí, enfermedades, ¿verdad? Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti, la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová dará Jehová por lluvia a la tierra polvo y cenizas. Mire qué tremendo la consecuencia del pecado. Vale la pena que pensemos nosotros en esta hermosa palabra que hemos oído en esta hora. Pensemos, volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Volvámonos de esos malos caminos, tierra entera, mundo entero, volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros, porque Dios es Dios de todo el mundo. Esta palabra yo la hablo para todo el mundo, porque esta palabra a través de estos canales llega a todo el mundo. Así es de que bendecimos a todas las naciones de la tierra y les decimos en esta hora que Dios les ama y Dios tiene sus brazos extendidos y su oído todavía no se ha cerrado para escucharnos. Si nosotros le clamamos, Él nos escucha. Si nosotros oramos, Él nos escucha. Así es de que yo les dejo con esta reflexión en esta hermosa hora y que Dios me los bendiga. Los amo mucho y que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Si usted siempre que subamos alguna reflexión, algún mensaje de la palabra de Dios quiere que le llegue la notificación, pues puede apoyarnos ahí, ¿verdad? Puede suscribirse ahí a nuestro canal y ahí le va a aparecer cada vez que nosotros subamos algún mensaje, alguna reflexión, pues ahí le va a llegar si usted le da ahí a suscribirse, ¿va? O también le da ahí un me gusta, ¿verdad? De esa manera hará que esta palabra llegue a todo el mundo también. Así es de que Dios me los bendiga en esta hora. Les habló su hermana y amiga Magda García, de aquí de Honduras, Centroamérica. Dios me los bendiga a todos. Saludos a todos los que nos ven a través de todas las redes sociales. Saludos, bendiciones de parte.